Está sintonizando Radio 316, una serie original de Lo que dice la Biblia Channel. Hola, ¿qué tal amigos de Lo que dice la Biblia? Estamos muy contentos de poder estar aquí, un programa más de lo que nadie quiere contar, y pues estamos muy agradecidos por estar aquí. Entonces estamos en una transmisión de lo que es Radio 316, una serie original de Lo que dice la Biblia Channel. Entonces pues estamos muy contentos de poder estar aquí en estos temas que consideramos que realmente son muy importantes y que muchas veces las iglesias no lo tocan por tal vez ignorancia, tal vez por no enrollar a su gente o a las ovejas que asisten a esos lugares, pero que son temas que realmente son fundamentales para el cuerpo de Cristo, para lo que es la iglesia, porque eso nos ayuda como a entender y ver un poquito más allá de las cosas, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el Evangelio de la Prosperidad, o también como lo han llamado, Evangelio de la Sanidad y Prosperidad, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a platicar acerca de esto, de este evangelio. Y bueno, como ustedes saben, el evangelio de la prosperidad, que también suele referirse como el evangelio de la sanidad y prosperidad, muchas personas, muchos teólogos, muchos evangelistas de la iglesia tradicional lo han llamado como evangelio de la codicia, ¿no? Ya que esto ha sido un crecimiento así veloz dentro de las iglesias contemporáneas, ¿no? O sea, de las iglesias que son modernas, ¿no? Algunos lo están enfocando mucho como a las iglesias pentecostales y carismáticas, ¿no? Ahora, bien, no quiero decir que todas las iglesias que son pentecostales o carismáticas quiere decir que están adoptando este evangelio. O sea, quiero aclarar que no, pero sí hay iglesias o denominaciones con este tipo de aspecto que sí lo están como adoptando, ¿no? ¿Qué es el evangelio de la prosperidad, no? ¿O qué es el evangelio de la sanidad y prosperidad? Bueno, este evangelio se enfoca principalmente en las posiciones materiales, el bienestar físico y el éxito en esta vida, ¿no? Lo que mayormente incluye es que son abundantes recursos financieros, buena salud, vestimenta, viviendas, automóviles, ascenso laboral, éxito en los negocios, así como en otras cuestiones de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que afirma este evangelio de la prosperidad o qué es lo que enseña? Este evangelio de la prosperidad afirma que los creyentes tienen el derecho de recibir las bendiciones de salud y prosperidad y pueden obtener tales bendiciones mediante las confesiones positivas de fe, ¿no? Y en este caso le llama como la siembra de semillas. ¿Qué es la siembra de semillas? Bueno, las personas que se congregan en este tipo de iglesias que creen en esto, le llaman siembra de semillas al pagar fielmente los diezmos y las ofrendas, ¿no? Al grado de bienestar y adquisición material. Y esto, pues, ellos creen o les hacen creer que suelen equiparse con la aprobación de Dios, ¿no? Aunque, bueno, todos sabemos que la Biblia afirma que el Señor se interesa lo suficiente como para bendecir a su pueblo y proveer sus necesidades, ¿no? Y bueno, aunque hay formas legítimas de trabajar y para satisfacer tales necesidades, bueno, este evangelio suele hacer la búsqueda de cosas materiales y, como dije, el bienestar físico, ¿no? Y pues realmente es realmente tremendo. Y ahorita vamos a explicar el por qué. El por qué es algo que va en contra de la palabra de Dios y en contra de lo que realmente Jesucristo vino a enseñar, ¿no? Y sobre todo el fundamento que es Dios, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, como realmente no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña realmente, ¿no? Bueno, algunas personas que fueron pioneros en este evangelio de la prosperidad, pues se originó más o menos en Estados Unidos, ¿no? En el siglo XX, más o menos, siglo XVIII y XIX o XX. Entonces realmente esto ya viene desde antes, ¿no? Y este tipo de evangelio que surgió en Estados Unidos, lo que te enseña es como te había explicado, ¿no? La posición material,
Y entonces muchos norteamericanos coincidirán con que este evangelio no es otra cosa más que el antiguo sueño, un buen sueño americano, ¿no? Bueno, entonces esto viene ya desde muchos años atrás, ¿no? Hay muchos autores que han considerado que el cristianismo norteamericano está rápidamente infectado por una enfermedad insidiosa llamado el Evangelio de Sanidad y Prosperidad, ¿no? Ya que pues posee muy poco carácter del Evangelio. Yo más bien diría nada. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente en forma resumida te dice, o sea, tú sirve a Dios y vuélvete rico, ¿no? O sea, tú ofrenda tus diezmos, tú da tus posiciones a la iglesia y vuélvete rico. O sea, finalmente Dios te va a proveer más en todos los aspectos materiales y económicos. Entonces, pues realmente esto está tremendo. Pues realmente esto ha llevado a muchas personas a caer como en esta situación de donar sus bienes materiales, ¿no? Inclusive ha habido personas que lo han perdido todo, ¿no? Donde todas sus quincenas, todo lo que ellos han tenido, realmente pues lo han donado a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto es un poco alarmante, ¿no? ¿Por qué? Porque te enseña que si tú, la bendición de Dios es que si tú eres un hombre fiel, que si tú crees en el Señor Jesucristo, que eso realmente te va a traer bendición, ¿no? O sea, si tú eres pobre o eres una persona que no tiene grandes recursos económicos, es porque realmente no le estás entregando tu vida a Dios, ¿no? O realmente, pues no estás realmente ofreciéndole a Dios todos tus diezmos de corazón. Entonces realmente sí está como un poquito en contra de lo que realmente dice la palabra de Dios, ¿no? Realmente sí es un poco complicado la situación, ¿no? Y bueno, también quería decirte que la teología de la prosperidad ve la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos, ¿no? Si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad, ¿no? Entonces, la doctrina, como te decía, enfatiza en la importancia del poder personal, proponiendo que es voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido. Y se interpreta que la expiación, en este caso la reconciliación con Dios, incluye el alivio de las enfermedades, incluye el alivio de la pobreza, y que se consideran maldiciones que deben romperse por la fe. O sea, imagínate, o sea, ellos creen que la enfermedad y la pobreza es una maldición que se debe romper con fe. Entonces, si tienes fe, puedes romper con esas maldiciones, ¿no? Y se cree que esto se logra a través de donaciones de dinero, visualización y confesión positiva, ¿no? Entonces, como te decía, este mal que realmente llegó a la iglesia, pues fue creado en la década de los 1950, ¿no? Y realmente, pues sí, ha alcanzado lamentablemente pues nuestros días y varias iglesias, ¿no? Y una de las cosas muy importantes es que esta teología de la prosperidad ha sido criticada por líderes de varias denominaciones cristianas, ¿no? Inclusive dentro de los movimientos pentecostales y carismáticos, como te decía, o sea, aunque ha tenido un mayor auge en esta denominación pentecostal y carismático, eso no significa que todas esas denominaciones estén de acuerdo a este movimiento de la teología de la prosperidad, sino que inclusive, como te menciono, hay varios líderes que realmente se enfocan a lo que es el centro, la palabra de Dios, el evangelio como tal, y pues han criticado este evangelio, ¿no? Ya que pues promueve la idolatría y es contraria a las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué promueve la idolatría? Porque en lugar de que te hagan centrar en que realmente Dios es el que provee, pero no en cuanto a bienes materiales, o sea, están haciendo del dinero un ídolo, ¿no? Que los bienes o las posiciones materiales realmente son lo más importante antes que Dios, ¿sabes? Entonces, realmente sí promueve la idolatría, ¿no? O sea, el dinero como un ídolo. Y bueno, hay algunos observadores seculares y algunos cristianos también han criticado la teología de la prosperidad como explotadora de los pobres, ¿no? Muchas de las prácticas de algunos de esos tipos de predicadores pues han traído escándalos terribles y muchos de ellos han sido acusados de fraudes financieros, ¿no?
porque es explotadora de los pobres, porque pues realmente les han llegado a lavar el cerebro y a manejar la Biblia a su conveniencia para engañar a la gente, ¿no? Y lamentablemente creo que eso es algo muy, muy triste, ¿no? El ver cómo hay personas que realmente anhelan acercarse a Dios, ¿no? O sea, realmente tienen una necesidad, todo ser humano tiene una necesidad de realmente conocer al Creador, de realmente conocer quién es Dios, y que lamentablemente caen en este tipo de iglesias donde promueven este tipo de cosas falsas, ¿no? Y que a su vez las personas, por la falta de conocimiento bíblico, por la falta de realmente conocer la verdad, la palabra de Dios, por la falta de realmente involucrarse a leer la palabra de Dios, lamentablemente son engañados por estos lobos, que no se le puede llamar de otra manera, estos lobos disfrazados de ovejas, que realmente pues ellos sí conocen la palabra, pero la manejan a su forma y a su conveniencia. Han llegado a sacar versículos fuera de su contexto y manejarlos a su conveniencia, ¿no? Como a lo que ellos quieren hacer para que la gente diga, no, sí, esto es bíblico, ¿no? O sea, este tipo de cosas o cosas que nos están pidiendo, pues realmente viene directamente de la palabra de Dios, ¿no? Realmente es algo que es demasiado, demasiado peligroso y demasiado triste, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer con esta situación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Lo más importante es conocer a tu Salvador, ¿no? O sea, conocer quién es Jesús. Y vayamos más a fondo, o sea, ¿qué realmente vino Jesús a enseñarnos? Realmente lo que Jesús se vino a enfocar, o sea, a pesar de que Jesús es Dios, es un rey, o sea, dice la palabra de Dios que Él se despojó de su deidad y vino a esta tierra para servirnos, ¿no? Lo que a Jesús realmente le importaba era nuestro corazón, es nuestro corazón, ¿no? Creo que la Biblia sí habla de bendiciones y la Biblia sí habla de dones, ¿ok? Y de hecho vamos ahorita a buscar algunos versículos donde Dios sí habla de las bendiciones o inclusive de algunos frutos, ¿no? Que son los frutos del Espíritu. Y van a ver y vamos a encontrar algo muy importante en estos versículos. Ahora, yo voy a leer lo que es Gálatas 5, del 22 al 23. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Entonces, en primera instancia, ¿qué nos hace pensar en esto? Bueno, aquí Pablo le estaba escribiendo a los Gálatas, ¿no? Acuérdense que Pablo es una persona que es inspirada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para poder escribir esto. Y aquí lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de los Gálatas es que el fruto del Espíritu, el fruto de saber que tú eres un hijo de Dios, que has vuelto a nacer, que ahora eres parte de la familia de Dios, son los frutos que el mismo Espíritu Santo te da. Cuando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, viene a tu vida, ¿y cómo viene? Pues a través de que tú tengas fe, ¿no? Pero Jesús no te pide dinero, no te pide una casa, no te pide un carro, que tú lo entregues para que Él te lo dé. La salvación es totalmente gratuita, es por gracia, ¿no? O sea, ¿qué es gracia? Es un regalo. Gracia significa regalo. O sea, es algo que sí tuvo un precio, pero finalmente Jesús lo pagó en la cruz del Calvario con su vida, que a los 3 días, bueno, Él resucitó, volvió a vivir. Pero es algo que Jesús nos está regalando, no es algo que tú tengas que pagar. De hecho, no hay nada que el ser humano pueda hacer o haga para realmente obtener la entrada al cielo o la salvación. Eso es algo que Dios te da, ¿no? ¿Y cómo te lo da? Pues simplemente teniendo fe en el Señor Jesús, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa fe y crees en el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz, Él te da el Espíritu Santo. Entonces, una de las manifestaciones de que eres un hijo de Dios es justo esto que habla Gálatas 5, 22, 23, los frutos del Espíritu. Y vean, dice, es amor, es gozo, es paz, es paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Son todas estas cosas espirituales. Los frutos del Espíritu o las bendiciones espirituales que habla la Biblia, o las bendiciones que habla la Biblia, se enfocan principalmente en nuestro interior, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere enfocarse es cambiar mi corazón, es cambiar la forma en cómo yo vivo, es cambiar mi mente, es cambiar mi forma de actuar. Dios no viene a cambiar o a darnos cosas materiales. Por supuesto, Dios, si en su voluntad está, nos lo puede dar, pero eso no es lo más importante. Eso no es a lo que Jesús se vino a centrar cuando Él vino a este mundo, ¿no? Y otra de las cosas que también ellos hablan mucho es de que si tú eres pobre, es una maldición, ¿no? Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los judíos no aceptaban o no reconocían que Jesús era el Mesías? O que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un rey, alguien que viviera en un palacio, alguien así como un tipo David, ¿no? Que fuera un rey, que fuera rico, que viviera en un palacio y sobre todo que los librara del gobierno del Imperio Romano, ¿no? Con armas, con guerras, y al ver que esto Jesús no tenía, pues decidieron rechazarlo. Ahora, si te dicen que el ser pobre es una maldición, Jesús nunca tuvo posesiones materiales. Jesús nunca tuvo un hogar, una casa, no tuvo un carro, no tuvo algo propio, ¿sabes? Entonces, esto realmente es una mentira, ¿no? Que el ser pobre es una maldición, porque eso no tiene nada que ver. Eso obviamente es una ideología que ellos lo utilizan para poder hacerte sentir mal a las personas y engañarte, ¿no? Pero bueno, ahorita que regresemos de comerciales, vamos a continuar con este tema que está muy importante aquí en lo que dice la Biblia Channel y pues en lo que nadie quiere hablar, y vamos a unos cortes comerciales y ahorita regresamos. Está sintonizando Radio 316, una serie original de lo que dice la Biblia Channel. No te despegues, en un momento regresamos. Si te está gustando este contenido, te invitamos a suscribirte a todas nuestras redes sociales de Lo que dice la Biblia. Estamos en TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. No se te olvide, búscanos como @Lo que dice la Biblia. Ya volvemos con más en Radio 316, una serie original de lo que dice la Biblia Channel. Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos aquí de vuelta en Lo que nadie quiere contar, de una serie original de lo que dice la Biblia Channel, y pues estamos hablando acerca del Evangelio de la Prosperidad. Y bueno, estábamos hablando y estábamos platicando que, bueno, una de las cosas, como retomando un poco el punto que estábamos hablando hace rato, que te hacen creer es que si tú eres pobre, esa es una maldición, cosa que no es cierta, ¿no? Finalmente es algo que así el ser humano nace, pero al final de cuentas eso no es una maldición, ¿no? O sea, creo que la maldición que realmente habla la Biblia es el pecado, ¿no? O sea, cómo dejan de fuera el pecado y se enfocan como a las cosas materiales que ni siquiera eso Jesús vino a enseñar, ¿no? Entonces realmente lo que es la maldición es el pecado, ¿no? El hecho de cuando Adán y Eva pecaron y entró la maldición al ser humano. ¿Y cómo es esa maldición? Que a través del pecado hubo una separación del hombre y la mujer de Dios, ¿no? De su relación espiritual. Entonces la maldición realmente es el pecado, no es lo que si tienes o no tienes alguna posesión material. Otra de las cosas que ellos mencionan es que la enfermedad, ¿no? Sabemos que pues sí hay enfermedades, pero eso es consecuencia de que el pecado entró al hombre. Ahora, no quiero decir que porque la gente peca se enferma, eso también es una gran mentira. Dios, cuando creó al hombre y la mujer, lo creó perfecto, lo creó sin enfermedades. Pero ¿qué pasó? Dios les advirtió, el día que ustedes coman del fruto del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Pero no solamente hablaba de una muerte espiritual, también iba a traer la muerte física, no en ese momento, pero sí el ser humano se iba a volver finito, ¿no? O sea, iba a llegar a un punto en el cual
tenían que morir, ¿no? Y pues en consecuencia pues vinieron enfermedades y muchas de esas cosas porque vivimos bajo un mundo que está caído, ¿no? Un mundo que pues reina el pecado. Entonces la enfermedad no es porque tengas una maldición, eso es también una mentira, porque finalmente podemos ver la parte de Job, ¿no? Cuando Dios permitió que Satanás lo hiriera, realmente no era porque fuera una maldición para Job, simplemente Dios lo permitió porque Dios conocía su corazón y porque sabía que Dios, más bien Job, iba a pasar esa prueba, porque Dios no permite cosas que nosotros no podamos soportar, ¿no? Y finalmente, Job, si tú lees el libro de Job, realmente salió una gran bendición, ¿no? Porque él creció como nunca espiritualmente, él nunca renegó de Dios, a pesar de que sus amigos y su esposa le decían como ya niega a Dios y muérete, ¿no? O sea, realmente él seguía alabando a Dios aún a pesar de esto. Inclusive hay un versículo donde él dice Dios da y Dios quita, ¿no? Entonces realmente la enfermedad no es así, ¿no? Es producto de vivir en un mundo caído y Dios también lo permite para que nosotros sepamos dónde está nuestro corazón y para poder aprender a confiar en él. Pero esas cosas que ellos también dicen es totalmente una mentira y es antibíblico, ¿no? Otra de las cosas que también Dios nos enseña es que cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos da dones espirituales, ¿no? Y esos dones espirituales los habla en 2 de Corintios, ¿no? Primera de Corintios 12. Y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos móviles. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino solo por el Espíritu Santo, ¿no? Sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿no? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos y es el mismo, ¿no? Y entonces se empieza a dar como una serie de descripciones, ¿no? Empieza a hablar en el verso 8 que la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, fe, ¿no? Dones de sanidades, el de hacer milagros, el de profecía, el de discernimiento de espíritus, el género de lenguas, interpretación de lenguas, entre otras cosas más que si tú lees 1 Corintios 12, habla de varios dones que Dios dejó en ese momento a la iglesia. ¿Por qué? Porque justo lo que Dios quería es que esos dones que Dios te da, los ocupes ¿para qué? No para hacerte famoso, no para que alardees con las demás personas y digas, ay, mira, ¿no? Yo tengo este don. No, los dejó solamente para que nosotros pudiéramos edificarnos en la iglesia, para poder servir a Jesús a través de esos dones en la iglesia. Solamente por eso Dios nos los dio. Igual y un día estaría padre hablar acerca de los dones y explicar un poco más acerca de esto. Pero bueno, finalmente, como te das cuenta, cuando Dios nos da algo, lo hace espiritualmente, lo hace en nuestro interior. ¿Para qué? No para alardear ni para presumir de cuántas posiciones tenemos o cuántos dones tenemos, ¿no? Sino para poder servir a otros, para servir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, pues, yo no sé si tú esto lo sabías, si habías escuchado hablar acerca de este evangelio de la prosperidad, que finalmente yo no lo llamaría evangelio porque no tiene nada que ver con la Biblia, porque evangelios son buenas nuevas y este tipo de doctrinas o enseñanzas no tienen nada de buenas nuevas, pero bueno, así está titulado. Yo no sé si antes habías escuchado hablar acerca de él. Sí, o sea, de verdad, aléjate de ese tipo de cosas. O si eres una persona que está involucrada en este tipo de situaciones, de verdad yo sí te pido que en primer lugar ores, le pides perdón a Dios y te alejes de esos lugares, porque finalmente ahí no está la salvación, no está realmente el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, algo muy importante que todos deberíamos entender es que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, es a través de la fe, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que pagar nada a nadie para poder obtenerla.
Es verdad que también como hijos de Dios, nosotros ofrendamos para ayudar a los misioneros. Eso sí es así. Pero eso es algo que Dios pone en tu corazón y tú das lo que quieres, ¿no? Lo que puedas. Pero no hay una tarifa. No es como, bueno, tú me das y yo te doy la salvación, ¿no? Tú me das y yo oro por ti. Claro que no, eso no tiene nada que ver. Nosotros damos para bendecir y ayudar a la iglesia porque Dios es el que nos da el trabajo y es algo que nosotros lo damos. Pero no es porque te lo exijan y no debería ser así. No te deberían de imponer una tarifa, ni mucho menos condicionarte a darte algo que Dios te da por gratis, a decirte, bueno, si tú me das dinero yo te doy esto, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, de verdad, yo te pido que creas en el Señor Jesús como tu Salvador. Dios no te pide nada, no te pide dinero, no te pide que des tu casa ni que empeñes nada. Simplemente lo único que Dios te pide es que tú creas en Él como tu Salvador personal y que le recibas en tu vida como tu Señor y Salvador y que le conozcas a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, que la leas, que medites en ella, que le digas a Dios a través de la palabra qué quiere enseñarte, qué quiere hablar a tu vida. Y creo que es ahí donde Dios nos enseña su camino, ¿no? Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. De verdad espero les haya gustado muchísimo este programa. Y bueno, más adelante seguiremos hablando de otros temas que realmente creo que son bastante importantes y que es necesario hablar para que la gente se entere. Y bueno, pues los dejamos, de verdad, muchas gracias. Y les decimos por favor que se suscriban a nuestras redes sociales de Lo que dice la Biblia. Tenemos Instagram, TikTok, Facebook. Y por favor suscríbete a este canal de YouTube, Lo que dice la Biblia Channel. Por favor deja ahí tu me gusta y tu comentario y compártelo con las demás personas. ¿Ok? De verdad te damos muchas gracias por estar aquí y que pasen un excelente día y que Dios los siga bendiciendo a todos. Nos vemos. El tiempo se ha terminado, pero no te preocupes, volvemos con más en Radio 316. Hasta pronto y que Dios te bendiga.